Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Libro Show en vivo. En esta oportunidad, Humberto Fuentes conversará con Javier Rebolledo a propósito de su nuevo libro, Camaleón. Los dejo con ellos. Gracias. Javier Rebolledo es periodista y se ha especializado en la investigación de temas relacionados con violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile, abusos de menores y denuncias de malas prácticas empresariales y políticas. Desde el año 2002 ha publicado e integrado equipos de investigación periodística en medios impresos nacionales 7+7, de Clínica y La Nación Domingo. Es autor de los libros La Danza de los Cuervos, Premio Municipal de Literatura 2013, categoría Investigación Periodística, El Despertar de los Cuervos 2013 y A la Sombra de los Cuervos 2015, Javier Benvenida. Gracias. Lo que nos reúne hoy es hablar de Camaleón, doble vida de un agente comunista. Uno se imaginaba, recorriendo la historia de la dictadura, Javier, que el aparato represor había infiltrado a muchos de los equipos que defendían la democracia, que defendían prácticamente los grupos de izquierda. Pero este es el camino contrario. Hay un militante comunista metido en lo más selecto de la farándula pinochetista, por así decirlo. ¿Cómo llegas a él? Él llegó a mí en el lanzamiento de un libro el año 2013, en el Despertar de los Cuervos, en el Club Providencia estábamos, y llegó para que le firmara un libro, un Despertar de los Cuervos. Y en esa ocasión me dejó su tarjeta. Yo no le presté mucha atención porque no conversamos mayormente. Imagínate, estáis firmando el libro, digamos, y eso, esté concentrado en eso. Y tiempo después, por casualidad, buscando a otra persona, di con la tarjeta de este gallo. Y ya lo llamé buscando a otra persona. Y me contestó él. Mariano Jara Leopold. Mariano Jara Leopold. Yo pensaba que no me acordaba quién era Mariano Jara Leopold, me acordaba que una persona en el Despertar de los Cuervos me había dicho que había sido torturada por la B. Y eso me había llamado la atención. Entonces yo estaba buscando a este tipo y sin querer vi una de las tarjetas y dije, este puede ser. Lo llamé y me respondió Mariano Jara. Y me dijo, lo invito a comer, y ahí nos empezamos a conocer, digamos, me invitó con mi pareja entonces, su hija tenía un restaurante por aquí cerca, en Bellavista, y primero se mostró como un tipo, me contó un poco sus logros como empresario, que había llegado a tener 15 locales de electrodomésticos a lo largo de Chile, que había inventado, o más bien copiado, una radio de estas antiguas, digamos, y había creado su propia marca, Nadir, que le había ido muy bien en los años 60. Y que fue el inicio de su vida como empresario. Fue el inicio de su vida como empresario y además fue de los precursores, después lo reporté esto, fue de los precursores de los vendedores a crédito y con intereses. Porque eran muy difíciles de pagar las radios, entonces este gallo vendía a crédito, etc. Y esa había sido parte de su vida, había sido también el dirigente de la hípica, importante, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Caballo, y me mostró ese lado, digamos, y también él estuvo a punto de casarse con la Wendy, fue dueño del Club Flamingo, que es un local nocturno conocido, fue un local nocturno conocido en la época, y ese lado a mí me parecía, digamos, un poco freak, un personaje vintage, así un poco, pero extraño, digamos, no tenía todavía un juicio tan formado de él, porque me decía, es importante el trabajo que usted hace, los libros y todo, entonces decía, ¿cómo este gallo con esto? Y a la segunda reunión, creo, me llevó un libro de regalo, y era Carrizal, 20 años después, escrito por una periodista que se llama Paula Fani, que es básicamente una crónica o resumen de lo que fue la causa Carrizal Bajo, la causa Arsenales, que investigó la segunda fiscalía militar a cargo del fiscal Fernando Torres Silva en su momento cuando se descubrieron los arsenales de Carrizal Bajo en distintos puntos, tanto en el norte y la mayoría en Santiago y sus alrededores. Entonces en ese libro me lo trajo regalo y venía marcada una página y decía que nunca fueron habidos, encontrados por la justicia, los siguientes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tanto, y entre ellos aparecía Mariano Jara Leopold. Entonces ahí como yo no supe muy bien cómo interpretarlo, pensé que había un error, y lo miré, y él me quedó mirando, y yo empecé a caer un poco porque se empezó a sonreír como un poco sarcásticamente. Caí en el fondo y dije, pero ¿cómo usted entonces fue integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez?
Él me dijo, no me levante falso testimonio, no sé qué cosa, Sí, lo jaja. menciona en la primera parte del libro. Se empezó a reír y después como más serio me dijo, sí, yo era parte del aparato militar desde el año, fines de los 50, principio de los 60, había trabajado con varios sin ser un miembro orgánico, si tú quieres, como con un trabajo regular, ni un militante ejemplar. Había sido tomado desde joven, había entrado al Partido Comunista, desde mucho antes de tener fortuna. Como te digo, sin ser un militante ejemplar ni con formación política, porque él no entró ni se reconoció tanto en el Partido Comunista por una cuestión política, sino que se reconoció por una cuestión emocional, sentimental. Es decir, le dieron mucho cariño a esta gente. Mariano venía, y ahí me empecé un poco a meterle en Mariano. Mariano venía de una familia de 2 viudos, era el concho, digamos, de la familia, nunca lo inflaron mucho, se fue del colegio en tercero básico, dejó de estudiar en el colegio, se fue porque tenía la lengua pegada al, ¿cómo se dice?, al paladar o el frenillo muy largo, era disléxico además, y tenía como entre un 60 y un 70% sordera, se enteró después porque ni siquiera se lo detectaron, y además era más pobre que sus compañeros, entonces lo molestaban por tonto, por disléxico, y los profesores tampoco le daban apoyo, entonces él un poco como que se fue volviendo rebelde y también se fue del colegio, para probarles que no era ni todo lo tonto, ni todo lo sucio, ni todas las cuestiones que le calzaban encima, y empezó a hacer una vida individual, y cuando estaba en eso, como con 18 años, conoció a la gente del Partido Comunista. Y por eso te digo que no está vinculado tanto por el lado político de su afiliación y su cariño, digamos, y su lealtad, la lealtad que tuvo durante la dictadura, con ellos, sino que está relacionado con una cuestión de carácter afectivo. Para él eran parte de su familia, le entregaron eso. Entonces, cuando vino la dictadura, él se comprometió a ese nivel y siguió llevando esta doble vida, digamos. La empresaria la había tenido siempre y el Partido Comunista la sabía. Y le dijeron, lejos de querer alejarlo, le dijeron, usted siga ahí. Uno de nosotros, arriba, digamos, que esté ahí bien metido, ni un problema. No encontraron una utilidad. De una utilidad total, porque era un tipo que tenía estas características, no lo puedes cambiar a Mariano, ¿cachai? O sea, era un tipo que le gustaba el casino, que le gustaba la noche, que le gustaban todas esas cosas. Bueno, hay que decir que antes de la dictadura estaba bastante más controlado por la Comisión de Control y Cuadro. Lo habían citado por lo menos una vez, le habían tirado las orejas, y él llevaba una vida bastante más austera que la que se pudo dar luego cuando el partido entró en la clandestinidad y se tuvo que cada uno, o en este caso Mariano, formar su propio camuflaje. Y cuando te contó la historia, Mariano, a primera vista uno lo puede encontrar inverosímil. ¿Cómo este tipo? Y en el fondo este tipo cayó porque en el fondo la historia lo puso en el lugar y en el momento preciso. Claro, es una historia difícil de probar, además, porque todo lo que él decía o todo lo que él me mostraba, mira, si te fijáis en las fotos, eran cosas que en realidad no eran lo que parecían. Entonces, tiene una foto, por ejemplo, tiene una foto con César Mendoza, integrante de la Junta Militar. Tiene una foto con el embajador de Colombia. Y después al final tiene una foto con Carmen Vivanco, que era del Comité Central del Partido Comunista. Entonces todo lo que él me mostraba como documento, no era lo que parecía. Una foto que yo veía con él con César Mendoza, en realidad tenía que reinterpretarla, porque después tenía que contrastarlo con esta otra información de quién era él realmente. Entonces fue difícil de reportear. Fue muy difícil de reportear, la verdad. Aquí por lo menos fue una historia bien entretenida, porque aquí está dividida en 2 partes. Una es la historia precisamente de Mariano Jara, y la otra es la historia detrás de la historia. En el fondo, la historia contada por Mariano Jara, y la otra es cómo probar que lo verosímil que era la historia de Mariano Jara. Porque además que se transformó en un cacho de ser una historia súper buena. Me di cuenta que la motivación de Mariano, una de las motivaciones, además de querer contar su historia, era vengarse del Partido Comunista. No de los viejos militantes con los que él militó, valga la redundancia, y trabajó, la mayoría de ellos, o muchos de ellos detenidos desaparecidos el año 76, de las direcciones del Partido Comunista, sino de la nueva dirigencia, la dirigencia
a partir del año 89, 88, digamos, formalmente, pero que venía tomando poder desde antes, digamos, que es Gladys Marín, Guillermo Tellier y compañía, digamos, que son hasta ahora, digamos, la línea dirigencial del Partido Comunista. Entonces, existía esta pelea, había estado esta pelea entre los viejos y esta nueva generación en medio de la dictadura, por pugnas, digamos, por diferencias de interpretación política, de cómo accionar, de cómo, cuándo y cómo hacer las cosas, que habían generado muchas tensiones y habían terminado sacando para un lado a todos estos antiguos militantes, Lucho Corbalán, digamos, y compañía, todos también salieron. Mariano no se manejaba mucho en eso. Lo único que se enteró es que fueron los jóvenes y no los viejos los que le estafaron a él. Se relacionaron en medio de la democracia, ya inicial la democracia. Mariano, fiel a su estilo, tenía puso una financiera informal, no ilegal, informal, digamos, y mucha gente del Partido Comunista empezó a meter plata en su financiera. Y Guillermo Tellier, que era el jefe del aparato de finanzas en ese tiempo, empezó a meter plata, sacar plata y a pasarle cheque a Mariano. O sea, en ese tiempo Sebastián Larraín. Las pedía como Guillermo Tellier, digamos, su nombre había sido Sebastián Larraín cuando estaba en el frente, cuando estaba jefe del aparato militar. Pero en ese tiempo ya era Guillermo Tellier y Sebastián Larraín había quedado, digamos, guardado ahí en un lugar. Y se hizo amigo de él, de Jaime Moreno y de otras personas, digamos, que estaban ahí en el aparato financiero, y lo terminaron primero pidiendo muchos cheques, rebotando la mayoría de los cheques, generando una deuda gigantesca del Partido Comunista con Mariano, y para solucionarlo le ofrecieron un negocio, que era comprar productos 2 en 1 acá en Chile y exportarlos a Cuba en un containers. Y Mariano compró los productos, sacó la plata de la financiera de todos sus ahorrantes, donde había muchos comunistas, pero también gente que no tenía nada que ver con el Partido Comunista. Y compró los productos y los comunistas nunca le pagaron la plata. Esa era la denuncia de Mariano en contra del Partido Comunista. Entonces, era una cuestión súper problemática porque Mariano se fue preso producto de ese caso. Entonces, en algún momento me di cuenta y dije, bueno, este Mariano, personaje de mi libro, lo que está haciendo es que está atacando a Gladys Marín y a Guillermo Tellier. Son dos emblemas del Partido Comunista. Ídolos del Partido Comunista, sobre todo la Gladys Marín. Lo está atacando, lo está acusando de ladrones. Y yo tengo de mi lado a Mariano Jara, que estuvo preso una vez por terrorista y otra vez por estafador. Entonces, como, ¿qué posibilidades puedo tener? Y ahí me empezó a caer la ficha, en el fondo, de que este era un regalo envenenado. Entonces dije, voy a tener que hacer un tremendo trabajo para probar si las cuestiones que este gallo me está diciendo son ciertas o no. Me empezó a bajar como una especie de paranoia también, o de susto, muy grande, digamos, en torno a la historia y a la velocidad de la historia. Entonces toda la segunda parte del libro es eso, es ir probando si las cosas que este gallo decía eran verdad o no. Lo mencionas en una parte del libro también, donde tú haces, o es como una apreciación tuya acerca de Mariano, acerca de que él te quiso ocupar como una vendetta para el Partido Comunista, pero cuando tú quisiste probarlo, básicamente él no quería ser descubierto como comunista cuando quisiste probarlo, no sé, con Alberto Guerrero, director de La Tercera, o con algunos otros miembros también insignes de la dictadura. Es que eso era cuestión más parte de su personalidad, fíjate. Este tipo, para hacer las cosas que hizo, de alguna forma como que disoció su personalidad. Entonces yo me acuerdo cuando lo conocí que él me decía, si usted me pregunta, cuando yo estaba con la gente de la dictadura, con estos gallos asesinos y todo, y yo los abrazaba, y yo les decía que los quería, si usted me pregunta si los quería, sí, en ese momento los quería de verdad. Porque no se puede mentir, porque si uno miente, a uno lo pillan. Entonces yo en ese momento era honesto, teniendo un resguardo, un lugar atrás mío, propio, inviolable, pero una importante parte de mi ser estaba volcada a ser amigos de ellos de verdad. Y lo disfruté y lo pasé bien y un montón de cuestiones hice. Entonces para mí eso era difícil de entender, porque yo decía, la única forma que yo hubiese intentado, y por eso es la razón por la cual es tan especial, si yo hubiese intentado hacer una cuestión así, uno siempre trata de empatizar con su personaje para representarlo, ¿no es cierto? O poder escribirlo. Entonces trataba de ponerme en su lugar y decía, si yo
tratar de hacer esta cuestión, la única forma que pudiera tratar de hacerlo es nunca olvidarme quién soy yo y repetírmelo adentro, quién soy yo, para no irme y para no perderme en este lugar oscuro donde se metió este gallo, en este abismo. Y él se creyó a rajatabla su personaje. Sí, a rajatabla, pero siempre con el Partido Comunista atrás y siempre con trabajaba el nochero de Nadir, que está explicado en el libro, que era Julio Solís. Enrique era uno de los grandes jefes del aparato militar antiguo del Partido Comunista. Y por Nadir pasaron integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el chofer de Mariano Jara era uno de los principales explosivistas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que después se lo llevó para afuera. Los bodegueros eran del frente y las armas pasaban de un lado para otro entre las parcelas y las 15 tiendas, digamos, de Nadir. Y Mariano ni se enteraba, pero estaba con ellos, se juntaban, digamos, tenían reuniones, cosas así, pum. Pero él me decía, yo quería saber lo menos posible de lo que mis compañeros hacían, porque mi rol era poner la pantalla de derecha, y mi pantalla de derecha tenía que ser perfecta. Diciendo, si yo mentía, me pillaban. ¿Entendí? Entonces, cuando yo le dije, Mariano, yo ahora tengo que ir donde la gente de derecha e entrevistarlo sobre usted, yo les voy a decir que usted era comunista. Y ahí empezó a quedar la embarrada, porque la reflexión que él hacía era: los comunistas me tiraron para el lado, me dejaron como paria, me dejaron caer en la cárcel, me quedé solo, me sacaron del partido y yo también me alejé después de su caída, digamos, el año 97. Y ahora esta gente me va a odiar por esta cuestión. Entonces él también se empezó a dar cuenta que también el libro para él era un regalo envenenado. Entonces ahí nos empezamos a trenzar en una pelea que terminamos casi a los combos, digamos. Pero él no pensó en ese regalo envenenado cuando en el primer contacto que hizo contigo en esa vez. No pensó que iba a llegar tan lejos. No Digamos pensó que nada de yo eso. llegué a entrevistar a sus guardaespaldas, a los agentes del DINA, llegué a entrevistarlos a ellos, necesitaba hablar con ellos. Llegué a hablar con el director de la tercera, entonces Mariano me decía, pero es que no les diga, que se enteren en el libro. En el fondo tenía miedo, y también él tiene una cuestión que yo en alguna medida también la reconocía en mí, que es en menor medida, digamos, pero que es el temor de desilusionar. Entonces él se hizo amigo de esta gente y en el fondo le quitó la pota a la jeringa y dejó que los otros funcionaran atrás, sus compañeros. Y ahora no quería evidenciarse como que él les había mentido y desilusionar a todas estas personas. Entonces prefería que algunas personas leyeran el libro, pero que yo no fuera a evidenciarlo, porque no iba a poder volver a entrar nunca más a la hípica, digamos, y iban a pasar una serie de cosas que él infantilmente no midió en una primera etapa. Y yo tampoco había medido muchas cosas en la primera etapa, entonces nos fuimos ahí, de lado y lado nos fuimos calzando. Entonces la cuestión fue complicada. Fue súper complicado. En la contraportada de Camaleón hay un pequeño extracto de una conversación que tuviste con Alberto Guerrero, director de La Tercera, que en ese tiempo también presidente de la Asociación de Propietarios de Caballo, donde Mariano Jara fue vicepresidente. ¿Qué tuvo que ver Mariano con Carrizal Bajo? El cargo fue ayudista del Frente Patriótico. Siempre supimos que había tenido una quiebra y que por eso se había ido preso, pero Carrizal en el año 87 cayó detenido. Eso digo yo. Estuvo casi 6 meses preso y 21 días incomunicado. Alberto Guerrero, le confieso que estoy absolutamente golpeado con esto. No tenía idea. Yo no lo creo, fíjese. Que Mariano haya estado metido en eso. Era parte del aparato militar del Partido Comunista desde el año 60, más o menos. Siempre fue comunista. ¿Cómo? ¿Y usted tiene forma de confirmar eso? Javier, lo confirmé con gente que trabajó con él en el aparato militar. Mariano era uno de los bodegueros de las armas del PC. Tuvo armas escondidas durante toda la dictadura. Muchos comunistas trabajaban en sus tiendas Nadir. Alberto Guerrero, no lo puedo creer. Pucha que soy ingenuo. Él no vivía como comunista, todo lo contrario. Le gustaban los buenos autos, las minas, los caballos. Yo lo tenía más como por prestamista, pero jamás me lo hubiera imaginado 30 años camuflado en el Partido Comunista. ¿Qué quiere que le diga? Lo encuentro terrible. Tal como podría serlo un agente de derecha. Terrible. ¿Te encontraste con la misma sorpresa que demostró el director de La Tercera? Es que eso me lo dijo a mí el director de La Tercera, ¿cachai? O sea, se sorprendió, obvio, ¿cachai? Lo que pasa es que él había sido... Él, cuando yo llegué primero, yo no le conté
a él que yo venía a hablarle sobre un comunista. Le dije que yo estaba escribiendo una biografía sobre Mariano Jara, punto. Entonces le hablé solamente el lado de derecha de Mariano. Y entonces él se entusiasmó y me empezó a decir, yo también era un rey de la noche en Guerrero. Y yo era mucho más rey de la noche que Mariano, porque yo era director de La Tercera, como para transformarse en personaje del libro. Y me empezó a contar cosas y como sabía que yo era periodista, me dijo, yo tenía de fuente a Álvaro Corbalán. Álvaro Corbalán es uno de los jefes operativos de la policía política acá represiva, un asesino. Y lo decía como con orgullo. Yo lo tenía de fuente, y al Gurka Zúñiga, entonces se empezó a inflar tanto que me dio rabia. ¿Cachai? Y le dije, ya, usted está inteligente en el fondo, sí, usted está mal periodista. Bajar de la claro, y le dije, ya, mire. Y yo le había prometido a Mariano que no lo iba, no le había prometido, le había dicho que no lo iba a evidenciar con este gallo. Entonces después de eso, nos encontramos con Mariano a comer. Y Mariano me empezó a preguntar, y bueno, ¿qué habló con Guerrero? Le dije, bueno, conversamos. Y usted le dijo que yo era comunista. Le dije, ya lo sabe. Pero ¿le dijo o no le dije? O no le dijo. Le mostré fotos, le dije, le mostré diarios donde aparece que usted podría decir que era... pero ¿usted le dijo o no le dijo? Empezó la cosa acá a subir más. Y este gallo Mariano, el rey de la ambigüedad, empezó a apretar y a pedirme, digamos, claro, certeza. Y se terminó parando. Yo lo había invitado esa noche a una comida porque él quería conocer a Nancy Guzmán, a una amiga que es escritora también. Sí, de la dieta de los honorables. Ya estuvo acá con nosotros. Ya, entonces estaba invitada a Nancy, estamos en la casa de la Peca donde yo vivo, y habíamos puesto una mesa con todas las cuestiones, y la Peca había salido a comprar unos vinos, y la Nancy todavía no llegaba, y estaba Mariano con su hija, y empezamos esta discusión, y yo le decía, bueno, yo no puedo, yo me empecé a poner como moralista para sacarme, le dije, yo no puedo mentirle a mi entrevistado, ¿cachai? Como que me amparé en la moral de la ética del periodista, entonces yo no puedo mentirle, y ahí se empezó a enojar más. Más, y de repente se paró y con las dos manos se puso a gritar. Nunca he visto una persona así tan histérica. Empezó así como muy, muy violento. Y esa fue la pelea que tuvimos. Después de eso nos arreglamos. No, porque Mariano no es rencoroso, no es una persona rencorosa, es un tipo liviano, ¿cachai? Entonces los dos entendimos que era importante esto y que teníamos dificultades. Yo reconocí eso como una dificultad de él. Yo también tuve dificultades para escribir el libro por otras razones y finalmente terminamos, digamos, haciendo un trabajo en el cual era importante dejar guardadas todas estas cosas. Él lo leyó y fíjate que no se opuso a nada de las cosas que ahí aparecen y que yo contaba que habían sido parte del libro, porque él dijo, bueno, incluso esa pelea. Incluso eso dijo, bueno, si es verdad, fue así, a mí me pasó esto. Y usted por otro lado también tenía esto, y ya con el tiempo lo podíamos ver con un poco más de distancia y decir, ya, bueno, así fue. Por eso somos amigos todavía. A diferencia del resto de los libros que has escrito, ¿Camaleón ha sido el más difícil? Lejos. Para mí, digamos. No en el contenido, si tú quieres, porque La danza de los cuervos es horroroso, sí. El despertar de los cuervos es horroroso, digamos. Pero a mí, en orden, el que más me costó fue El despertar de los cuervos, porque trabajé con sobrevivientes, con víctimas, como tú quieras, con sobrevivientes de tortura. ¿Pero es difícil en el reporteo? Esto fue más difícil porque acá no había procesos judiciales de respaldo, no había gente que me fuera a hablar con la verdad, como puede hablar un sobreviviente que ya prestó su testimonio en un proceso judicial y que tú tienes que narrar el horror, y acá están los malos y acá están las víctimas, los que lo sufrieron, y lo que tú tienes que preocuparte es de mantener, digamos, esa estructura balanceada. Acá no estaban los polos, él funcionaba la tonalidad de grises y por ende reportearlo iba también a ser muy complicado, fue muy difícil. Yo recuerdo en una entrevista recién salido del horno Camaleón con Fernando Paulson en Última Mirada, donde él comenzó, y que no sé si fue un comentario que hiciste tú, que te lo dijo alguien, es que pasaste de ser Patricia Verdugo a Isabel Allende. Y lo encontré, qué raro la asociación. ¿Por qué? ¿Por el tema? Me hicieron ese tipo de comentarios y algunos peores incluso, fíjate. Como también unas críticas así terribles que debiera haberme regido por el estilo de Kapuczynski,
que nada, cantidades de calificaciones disfrazadas de juicio en realidad estético o ético a la estructura del libro, pero que en realidad lo que escondían era que existía una gran molestia porque yo estaba tocando un tema en periodo eleccionario que no fue mi intención respecto del Partido Comunista y de la dirección del Partido Comunista y del presidente del Partido Comunista, digamos, si uno se pone más específico. Y estaba acusándolo, y él lo había entrevistado al presidente del Partido Comunista de estafa y prácticamente me lo había reconocido, con otras palabras, pero me lo había reconocido. Entonces eso no le gustó a muchas personas, a ver su forma de pensar. Es como el estilo de la ropa sucia se lava en casa. Sí, pero muchos compañeros también cayeron igual que Mariano y se quedaron callados y aguantaron calladitos y se fueron a la cárcel por el partido, porque acá no hubo robo, sino que no hubo dolo, sino que lo que hubo fue que no existió la plata, y en el fondo exigirle a la gente, a sus compañeros, que donen sangre y que donen sangre y que donen sangre hasta que no les quede sangre, digamos, basado en la lealtad y aprovechándose de la lealtad. Pero eso está muy interiorizado en las conciencias de muchas personas. Entonces, de ahí venía, entendí la parte de las críticas, y por lo mismo la tomé, digamos, de esa manera, ¿no? Voy a solamente introducir un pequeño extracto volviendo a la historia de Mariano Jara. Entre fines de los 70 y principios de los 80, ahí había conocido al director operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, asesino y cantante, bueno para las juergas y la noche. También a muchos artistas de ese periodo, el Temucano, Antonio Prieto, José Alfredo Pollo Fuentes, Lucho Gatica, Leonardo Fabio y los chistes de Picota Rosell. Todos presentados por el maestro de ceremonias Óscar Olavarría, por los años célebre integrante del Happening con Ja, posteriormente adicto a la cocaína y muerto en un accidente automovilístico. También había conocido a don Francisco y a su hermano René, quienes le arrendaban el local a cambio de publicidad. Esta es su pasada por la noche en el Flamingo. Claro. Un tupido, un abanico de personajes todos distinguidos y otros no tanto. Era un rey de la noche, Mariano. Se movía ahí en esas aguas. Siempre con un pie en cada lado, un medio inteligente, sobreviviente. Yo nunca he sabido bien por qué. Yo pensaba por un lado es Leopold, el judío, mitad, por el lado materno. Y pensaba si tenía que ver algo la genética con esto, la supervivencia, digamos, la capacidad como de discriminar, de tener la sangre fría, de tomar este tipo de decisiones. No sé, digo, como siempre he sido perseguido hace tanto tiempo. Y esa capacidad de poder reconocerse y hacerse parte de personas tales como César Mendoza, Humberto Gordon, la gente de la hípica, a los Solari, al mismo Alberto Guerrero. Y yo lo encontré como que, este tipo es demasiado inteligente, este tipo está loco de frente. No mezcla. Juega al límite, jugador, jugaba 10 millones de pesos en una noche en el casino. ¿Tú tenías miedo, volviendo al tema de esta represalia, de esta cosa, de esta comparación con la Allende escritora? Los comunistas. ¿Tenías miedo de que esa relación tan fluida, tan amena o tan de brazos abiertos que se dio con la trilogía de los cuervos se arruinara con esto? Digamos que ahora no me metería la fiesta de los abrazos. Ya te se había ido. Ya. Bueno, está abierta la conversación. ¿Que quiere decir algo? Por favor, levante la mano. Yo tengo una pregunta. ¿Qué información él supo en el periodo en que se aunó con esta gente de la derecha en la noche, que lo podría comprometer directamente en algún cuestionamiento judicial? Porque como manejaba información, me imagino yo que también información nefasta. Manejó algún tipo de información. Fíjate que ahí aparece en el libro como en algún momento este gallo tenía de guardaespaldas a 2 agentes del DINE, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Sí. y los usaba como cobradores de sus radios. Es decir, cuando los gallos no pagaban, los clientes los mandaba a estos agentes del DINE que fueran a cobrar. Eficientes cobradores. Sí. Entonces se hacían un pololito este ¿Y eso gallo. cómo le va a decir que no? Y en una ocasión Mariano los fue a buscar, porque los iba a buscar generalmente a un cuartel poco conocido que está en República. Y en una de esas pasadas, cuando los fue a buscar, los gallos le dijeron, no entré, porque normalmente entraba. Le dijeron, no entré porque si entráis vaya a ver que está lleno de gente colgada acá adentro. Y eso él lo traspasó
al Partido Comunista, a Julio Solís, que era su jefe, digamos, dentro del aparato militar, y a los otros caballeros que también trabajaban ahí, que también eran del aparato militar. Y medio en broma, medio en serio, se acordaba Mariano que le habían dicho, ¿y si nos piteamos al Mauro y al Jorge? Y en broma sí, pues, pero en serio no, porque era la prenda garantía. Mariano decía, si yo los tenía acá dentro de Nadir, nadie se iba a meter jamás a investigarme. Entonces, mientras más cerca posible, que es la lógica de ponerte la mentira en la cara, pues tan cerca que no alcanzáis a hacer foco. Entonces, ese tipo de cuestiones, lo de Rabani también, por ejemplo, que aparecía como informante, el del Happening con Ja, o un par de cosas más que aparecen ahí. Un periodista de televisión nacional cuando se encontraron las armas de Carrizal Bajo. También lo mencionas como un informante de la DINE. Ya no me acuerdo. Pero en general Mariano decía que no le gustaba saber casi nada. Por lo mismo, porque uno no puede tener dos dioses, decía. Entonces, su papel era poner la pantalla y no enterarse de nada y pasarlo bien. Nada más, porque era tan sensible la tarea. Imagínate, estaba una parcela donde estaba con armas, estaba su nombre. Y después en Carrizal, y eso lo tuvo desde el año 73, y estaban guardadas las armas del Plan Z. Desde ese periodo las tenía guardadas, ¿cachai? Del 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 80, 81, hasta el 82 las tuvo su nombre y después se las pasó a ¿cómo se llama? A otro compañero por orden del partido, ¿cachai? Entonces, él sabía que si lo pillaban, él no iba a pasar a ser ni ejecutado, ni torturado, ni nada. Era detenido, desaparecido en ese mismo instante. ¿Cachai? Entonces, él estaba asustado, él dice, o sea, todo el cuidado posible, nada, y olvidarme de todo, decía, olvidarme de cualquier comunista, que no se me fuera a ocurrir ocupar ninguna terminología de las que ocupábamos, me decía, desde jamás compañero, por supuesto, nada, ninguna de esas palabras. Hablar mucho de Dios, Dios quiera, Dios nos guarde, la junta militar y todas esas cosas. Pagaba insertos, Mariano, en los diarios, el día de la Liberación Nacional, dándole las gracias a la Junta Militar. Ahí están los insertos, los publicamos. Nadir le da las gracias a la honorable Junta Militar por todo, ¿cachai? A ese nivel. A ese nivel. Entonces, o sea, la hora de inteligencia no tuvo, no, digamos, dentro de... No. Pero estaba en la casa, ¿no? Prestaba la casa, claro. Prestaba la casa, prestaba los autos, sí, tenía la parcela. ¿Y era a su financista nombre. en el partido? Era financista del partido y además estos agentes del DINE, fíjate la labor que tenían ellos, era cuando la dirección del ejército les pedía alguna ficha, algún nombre, ellos iban servicio por servicio, CNI, Armada, todos los servicios de inteligencia, y armaban una ficha y así sabían si una persona estaba o no pedida en alguna causa. Y así, este era su trabajo, ir servicio por servicio. Entonces Mariano, sabiendo eso, y Julio Solís, sabiendo eso, lo que hicieron, le empezaron a pasar listas con nombres de supuestos clientes de Nadir para ver si estaban con los papeles limpios. Y entre medio le metían nombres de comunistas, para saber si estaban o no pedidos por la justicia o investigados en alguna medida. Entonces, hubo alguna labor de inteligencia también. Por ejemplo, la Carmen Vivanco, ella lo cuenta, no Mariano. La Carmen Vivanco, una militante del Partido Comunista, pero digamos de las más aguerridas, integrante de la agrupación de familiares, etc. Ella tiene 5 familiares detenidos desaparecidos, la Carmen. Y tiene como más de 100 años ahora. Y la fui a entrevistar cuando tenía, no sé, 99. Y fui solo a conversar con ella sobre Mariano, porque Mariano me dijo, pregúntale a Carmen Vivanco. Sí, porque yo al principio no le creía a Mariano, entonces una primera persona que fui a preguntarle a la Carmen Vivanco. Pero tú fuiste primero con Mariano. Primero con Mariano, una sí. cita primero como pero para introducción, para introducirnos, sin ninguna cuestión, para que ella supiera quién era yo. Entonces que yo en el fondo no venía a... Tenés que pensar porque estos son militantes pero pétreos, que jamás han hablado estas cosas con nadie. Entonces la Carmen Vivanco me dijo, pues bueno, ya, cuando estábamos solos, estas cosas que no le he hablado con nadie, las vamos a conversar y no sé qué. La confianza que yo tenía con Mariano, me dijo, era que yo le llevaba sumas de dinero para que él las repartiera en regiones. Y entonces yo se las llevaba al local y Mariano las repartía. Entonces yo le pregunté a Mariano, después le dije, ¿cómo es esta cuestión que me dijo la Carmen Vivanco? Y Mariano me dijo, sí, ella me pasaba plata, una buena suma de dinero, y yo tenía que ir, por ejemplo, donde yo tenía un local, a Coquimbo. Me pasaba $1 millón de pesos. No era raro que un empresario como yo anduviera con $1 millón de pesos.
Entonces, y llevaba radio, no era radio que un empresario anduviera con radio. Entonces agarraba la radio, se iba a un cerro, metía la plata adentro de la radio, se cambiaba de ropa. Mariano había empezado como vendedor ambulante de radio. Se ponía la ropa de vendedor ambulante de radio, se cambiaba su terno, dejaba su auto estacionado y partía por los cerros con las radios llenas de plata, y así las repartía y así evadía a los sapos, que estaban llenos de sapos las poblaciones en ese tiempo. Claro. Y iba a los comités locales y hablaba con los compañeros y le dejaba, me decía al principio los compañeros como que se enojaban un poco porque les dejaba la radio y no, como que me decían que no la querían comprar, y yo como que me daba la fuerza, les metía la radio y me despedía Ahí y está la después, plata. claro, y después ya cachaban, me decía, y ya me recibían mejor, digamos. Pero había estaban estas historias, por ejemplo, que nacían de otras personas que no eran precisamente María. María no se acordaba de esa cuestión, por ejemplo. Se acordó solamente cuando yo se lo pregunté a Carmen Vivanco. ¿Y nunca hubo sospecha de parte de la gente con la que se rodeó? Sí. Que pasó peligro, no sé. Bueno, estuvo 6 meses preso. María se fue preso. Lo pillaron en Carrizal Bajo. Ahí se le acabó la fiesta. Él tuvo que ir de Chile. No, él lo envenenaron dentro de la cárcel. Ah, mire. No, si él tiene esta historia tiene una parte trágica también, digamos. Mariano me decía, la única razón por la cual a mí me pueden creer esta historia es porque yo fui preso. Porque yo fui preso y tuve 6 meses, porque el fiscal Torres Silva es una persona que no le creyó. A un perro de presa, no le creyó. No le creyó su versión, y Álvaro Corbalán tampoco. Y Álvaro, Porque era muy fuerte la cuestión, porque fíjate que cuando se pilla Carrizal Bajo, el Julio Solí, el jefe del aparato en Nadir, le pide a Mariano que firme la promesa de compraventa de una de las parcelas donde se iban a esconder las armas. Y Mariano la firmó. Y después cuando cayeron las parcelas, con Julio Solís cacharon y dijeron, puta, van a llegar acá. Es obvio que van a llegar acá, cuando la CNI vaya a las notarías, van a encontrar las firmas y van a llegar acá. Entonces agarró a Julio Solís, al jefe del aparato militar, y lo mandó a Argentina, porque era el único que sabía, o de los únicos que podía hablar. A los otros los redistribuyó por otros lados y él esperó que llegaran, hasta que llegó Álvaro Corbalán a buscarlo. Esperó, entre que salía y entraba al país, pero en ese tiempo lo estaba esperando, y dice que llegaron con una micro, con toda la parafernalia a Nadir, ¿cachai? Así, digamos, para asustarlo, en el fondo, para intimidarlo. Y Mariano era amigo de Humberto Gordon, el director de la CNI. Mariano le había vendido caballo a Humberto Gordon. Y poco tiempo antes de que Álvaro Corbalán llegara a buscarlo, Mariano le había ofrecido un negocio a Humberto Gordon, poner una discoteca. Y Mariano ponía todo, la plata, todas las cuestiones. Gordon tenía que administrar un negocio inmejorable. ¿qué más confianza? Entonces cuando llegó Corbalán, lo que Corbalán no sabía es que Mariano ya estaba asociado con su jefe, con Gordon. Entonces cuando se puso pesado, Corbalán le dijo, llame a su jefe, llame a su jefe, para que veamos qué es lo que pasa. Y llamaron a Gordon, y Gordon le dijo, deja tranquilo a Mariano. Y eso le dio tiempo, pero después eventualmente terminó cayendo igual. Terminó cayendo igual después, porque se empezó a cerrar el cerco, torturaron a los parceleros de las parcelas, había uno que había sido el GAP, ¿cachai? El que estaba en la parcela de Mariano había sido el GAP, y lo torturaron, y él dijo que Mariano era el financista de toda esta cuestión, ¿cachai? Entonces ahí le puso pero el dedo con todo, y sumado que Corbalán le dijo, ¿dónde está Julio Solís? Y Mariano le dijo, no tengo idea, no sé, nada. Empezaron a cachar y ahí ya se le fueron al cuello, y lo pillaron cuando Mariano se estaba yendo de Chile, en el aeropuerto. Lo pillaron. Lo pilló Policía Internacional en el aeropuerto, fíjate. Estuvo a punto de salir. Y ya había entrado y salido 2 veces, porque estaba sacando su plata, sus negocios, todo para Mendoza. Y estaba su familia allá, ¿cachai? Y ahí lo agarraron y lo metieron preso. Y ahí estuvo 6 meses preso. 6 meses preso, entre medio lo envenenaron, le metieron a un agente de la CNI. Por supuesto, jamás reconoció que era del frente, todo lo contrario. Sacó todos los recortes de prensa, dándole la gracia a la Junta Militar, llamó a los amigos a declarar, a Humberto Gordon, a todos que declararan, se puso los mejores abogados de Chile, a Vivian Bullemore, a Sergio Cudú, gallos de derecha del Ministerio del Interior, a Ortiz de Filippi, que había sido su asesor financiero, que era el principal consejero del Ministerio del Interior, de Ambrosio Rodríguez. Armó todo este pool de poder alrededor suyo, digamos, y así todo. Pero no te contó que si sufrió vejámenes en el momento en que estuvo. No, porque se hizo amigo, es que tiene una personalidad muy, digamos,
Muy seductora su personalidad, entonces, y como tenía lucas, compró a los gendarmes, y fue lo suficiente humilde y al mismo tiempo, digamos, avispado para relacionarse bien con los presos, ¿cachai? Además que lo mandaron a una cárcel, a una calle, como tenía plata y se pagaba un pensionado, donde igual pasaban cosas horribles, contaba él, como por ejemplo había un tipo que era un tipo milico que cayó preso por cheque, ¿cachai? Y que cayó ahí como de forma transitoria, y me decía que a ese milico lo empezaron a drogar sin que se diera cuenta. Al principio los presos, los más malos, le metían cuestiones como anfetas y unas cuestiones que le daban también a los jockeys las carreras de caballo, y después eso lo empezaron a violar. Y después lo terminaron prostituyendo. Y el gallo pasaba así, y después le metían la droga y se despertaba, y lo tenían así, como un esclavo, me hacían una esquina. Así ese tipo de guas tenía que ver. Heavy. Pero él ahí, habilidoso, digamos, nunca, no... Era un tipo con muchos recursos para caer. Después de Camaleón, ¿qué viene para el futuro? ¿Tienes algo pensado? Sí, no estoy trabajando en otro libro. ¿Siempre por el tema de derechos humanos? Es que este no es derecho humano ya, yo diría. ¿Un tema más político? Pero esto era casi como una historia increíble, ¿no? Una de película. Ah, Una película. bueno, estamos trabajando en eso. La señora Bachelet, estamos trabajando para eso, la solución. Oye, ¿puedo Adelante. preguntarte una cosa? Cuando estaba escribiendo el libro, tú empezaste con la idea, digamos, de que después de la trilogía de los cuervos, que era tan dramático, tan espantoso, todo lo que relataba y todo, tú dijiste, voy a escribir una historia que va a ser una historia de amor, me dijiste, ¿te acuerdas? Que va a ser una historia de amor. Y la última, antes que fuiste a la entrevista con el, ¿cómo se llama? No sirvo para escribir. Que yo te dije, ahora estás con otros cuervos. Son cuervos diferentes, pero todavía estás con los cuervos. Ahora que ya terminaste, que lo publicaste, que todo esto, ¿cómo se siente, digamos, o sea, a ver el proceso? Se siente bien, me siento bien, porque hubo un momento en que pensé que no lo iba a resolver, era muy complicado. Pero finalmente era el tiempo, necesitaba tiempo. A veces uno trata de apresurar las cosas, y finalmente las cosas tienen su tiempo, ¿no? Y hay cosas que no se pueden apresurar, hay cosas que no alcanza a comprender, hay cosas que se pueden hacer rápido, como escribir, unir ciertas cosas, estructuras, pero hay cosas que no puedes comprender en el momento porque necesitas tener un poco más de distancia, y a veces hay que dejarlas ahí, soltarlas. Y a mí me costaba eso, pero finalmente se dio y funcionó. Estoy contento con el libro. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna mención, algo, pregunta, duda? ¿Alguien que haya así leído el libro? ¿No? O si no haya leído el libro. O que no, da lo mismo, pero que sea bienvenido. Bueno, Camaleón, doble vida de un agente comunista, editado por Editorial Planeta. Pueden encontrarlo como siempre en Merced 76, el amigo Don Quelero. Y en cualquier otra librería, un libro muy entretenido, un libro extrañísimo por todos lados, más que en la historia misma, en el personaje, y entretenida en la historia del personaje y la historia detrás de la historia, que fue la comprobación de los dichos de Mariano Jara. Javier, gracias por aceptar este pequeño ratito para poder conversar. Gracias por la invitación. A ustedes, a los presentes, gracias por venir, y a ustedes que nos están viendo, gracias. Nos vemos.